curso ayer. Normalmente, bueno, tengo que comenzar diciendo de que no soy radiólogo, no soy tomografista, soy cirujano general, pero debido al volumen alto que tenemos en el hospital de tomografías, nos ha permitido, y bueno, el interés también de aprender nos ha permitido tener ciertas habilidades en diagnosticar preoperatoriamente pacientes, en este caso pacientes que entran de emergencia, ¿no? Y siempre nos vamos a valer, no sé si lo mencionaron ayer, no, lamentablemente no puede estar, pero no sé si mencionaron ayer que nosotros hemos trabajado, incluso desde que hemos sido residentes, con esta herramienta que se llama el Radian, ¿no? El Radian es un software que permite captar todos los cortes tomográficos, poderlos modelar, reconstruir en varias formas, en 3D, coronal, axial, sagital, y tiene varias opciones, tanto de medición como también de dibujo incluso, ¿no? Para poder graficar mejor y hacer una estrategia quirúrgica más adecuada, ¿no? Entonces, vamos a usar este software a lo largo de la presentación. Vamos a revisar 5 casos de pacientes con diverticulitis y más o menos, como esto está dedicado para residentes, quiero enfatizar, ser muy práctico y directo en las cosas que tienes que ir buscando, ¿no? Cabe resaltar de que esta imagen tomográfica siempre es después de un examen clínico, ¿no? Entonces, y muchas veces un examen laboratorial, entonces es muy importante que valoren mucho más al paciente y no tanto la tomografía. Vamos a ver que eso es muy importante después. Bueno, este paciente de acá tenemos siempre un DICOM que es las iniciales, podría decirse, de un archivo tomográfico. Se van a abrir varios cortes, ¿no? El hospital nos da varios tipos de cortes. Siempre sugiero tomografías abdominales tienen que ser contrastadas a menos que haya una contraindicación. Y siempre vamos a elegir la tomografía contrastada de más cortes. En este caso es esta fase venosa de 554 cortes, que es bastante buena para lo que se ofrece en otros hospitales. Afortunadamente tenemos un buen tomógrafo de emergencia. Y bueno, siempre vamos a tratar de evaluar todas las estructuras, así tengamos en cuenta de que en el diagnóstico, por ahí, no sé, pues le llega un apendicitis, pero tienes que estar viendo todas las estructuras. Eso es lo importante de la tomografía, que evalúa todos los órganos intraabdominales, ¿no? Cuando hablamos de diverticulitis, siempre tenemos que estar viendo algo muy importante que es el neumoperitoneo y el líquido libre. Entonces, son las dos hallazgos que lo podemos ver comenzando la tomo. Vemos que las cúpulas diafragmáticas, que son estas dos de acá, sí están viendo mi cursor, ¿verdad o no? No sé si me pueden ayudar con eso. Si se ve normal, entonces ambas cúpulas Sí se ve. diafragmáticas, sí, ok, perfecto. Nos van a permitir, normalmente el paciente llega, estos pacientes llegan de pie, entonces el aire va por un tema de peso, simplemente va a subir hacia las cúpulas, entonces a un paciente con diverticulitis normalmente puede tener neumoperitoneo en pequeña o gran escala. De hecho, estamos viendo acá neumoperitoneo. Ya, en esta herramienta al Radian podemos variar los tonos de grises, muy grises o muy blancos, muy oscuros, muy blancos. Vamos a poner un poco más blanco para que permitan ver bien esto. El Canteron puede tener una fase como de pulmón, en el Radian también se puede ver, pero acá subiendo nada más la saturación de los grises podemos ver estas burbujas. Otra herramienta importante del Radiant es de que cuando vamos a esta sección que es para medir esta rayita, hay una herramienta que se llama elipse. La herramienta elipse, aparte de circular los espacios, te permite cuantificar las unidades Hansfield, ¿ya? Más o menos las unidades que vamos a ver acá. Entonces, esta min, que es la media de los Hanfield que vamos a ver. Y corroboramos que esto es aire. ¿Por qué? Porque, como sabrán, el aire llega incluso hasta menos de 1000 unidades Hanfield y está acá en menos 798. Por si tienen dudas de que si es aire o no, podemos hacer con las unidades Hanfield. Por eso es que el Radiant también es muy bueno en este tema, ¿no?
Entonces acá corroboramos que es una burbuja. El otro punto que tenemos que ver, una vez que corroboramos que esto es aire, es ver que no sea aire del colon. A veces el colon en algunos pacientes se superpone al hígado, incluso abule la matidez hepática y pues puede confundirse, pero vemos una burbuja bien circunscrita que aparece y desaparece, ¿no? Y que no está presente o unido a lo que es el lumen del colon. Está bien arriba, casi arriba de la cúpula diafragmática, entonces concluimos de que esto es un hemoperitoneo muy pequeño, pero lo es. Ya estamos pensando aquí que puede haber una perforación de alguna víscera hueca, ¿no? Y si estamos pensando en diverticulitis, lo más probable es de que el colon sigmoide se haya perforado. Entonces, una vez identificada esta burbuja, vamos a identificar otras más. Acá estamos viendo el colon y acá estamos viendo unas pequeñas burbujas. Igual, si no estás seguro de que es aire, puedes utilizar la herramienta elipse. Al hacer un pequeño elipse de acá, -886, corroboramos de que esto es gas, ¿no? Entonces, siendo esto, vamos a suprimir acá. Ya, bueno, sigamos. Corroboramos de que hay pequeñas burbujas en la zona perihepática pegados a lo que es el estómago. Esto de acá, esta burbuja grande es parte del estómago, es la zona antral incluso. Y vamos a seguir avanzando y vamos a ver el colon transverso, ¿no? La imagen de divertículos es bien fácil de ver. Yo creo que una vez que la ves, no te olvidas en tomografía. Son estos pequeños saquitos llenos de aire en su mayoría que sobresalen a la pared del colon, ¿ya? Esa es una imagen clásica de divertículos. Estos pequeños saquitos, ¿ya? Que es obviamente como se ve normalmente en la cirugía, pero aquí siempre van a estar llenos de aire. Estas pequeñas bolitas negras llenas de aire sobresalientes a la pared normal del colon nos hacen sugerir altamente de que estos pueden ser divertículos, ¿no? Entonces aquí estamos más o menos a la altura del colon transverso y vemos estas burbujitas, ya que pueden ser divertículos. Este de acá pueden ser pequeñas burbujitas de aire, están más separadas. Ya, entonces podemos decir que aquí ya el paciente incluso tiene divertículos en el colon transverso, ¿no? Estas pequeñas burbujitas. Y siempre, siempre van a sobresalir a la pared del colon. Es importante eso, porque no es lo mismo ver una burbuja intraluminal en el colon que ver una burbuja que sobresale y tú ves que altera la pared del colon, ¿no? Entonces, eso es importante. Tienen que ser periféricas, alterar la pared del colon, ya. Ponte en este caso hay un divertículo más grande aquí, este es el ángulo hepático, ya, esos también pueden ser divertículos. No es lo mismo que encontrar aire, ponte esto de acá, que es aire dentro del lumen del colon, ¿no? Entonces, este paciente tiene divertículos y tiene pequeñas burbujas de neumoperitoneo. Tenemos ya dos hallazgos importantes. Ahora, esto es una tomografía contrastada, es una fase venosa, no brilla mucho, pero sí nos puede ayudar. Lo otro que tenemos que ver es líquido libre. Entonces, el líquido libre muy pocas veces lo vamos a ver en la cúpula diafragmática, lo vamos a ver debajo. Normalmente se va a posar en el fondo de saco de úvulas o en el espacio retrovesical, ya dependiendo si es hombre o mujer el paciente. En este caso es un paciente varón. Y por frecuencia, localización, los divertículos eh, por frecuencia van a estar en el colon sigmoides. Entonces lo que vamos a hacer es seguir el colon en esta zona que estamos en el colon descendente. Vemos bastantes divertículos ahí. Y nos vamos de frente. O sea, ya vimos neumoperitoneo, vimos que el paciente tiene divertículos. Vamos a ver si el sigmoides es la causa de este dolor abdominal. Entonces, ya yendo acá, comienza a ver el sigmoides. Y si vemos acá que hay una estriación de la grasa, ¿ya? Normalmente la grasa es la segunda, es el segundo elemento más hipodenso en una tomografía, ¿ya? Aquí le he alterado un poco los tonos, pero si bajo un poquito y la pongo más o menos como debe ser, y pongo el elipse, la grasa va a estar rodeando entre los -100, entre los -50, más o menos esas son las unidades que debe manejarse, ¿no? La grasa visceral, pues casi de la misma forma, ¿no? Mira, -90. Cuando la grasa se estría y pierde esta hipodensidad, se va a volver blanca, casi como la densidad de un tejido blando, ¿no? Como el músculo o como el tejido músculo liso que tienen las
intestinos. Entonces, ya cuando le ponemos el elipse acá, pues cambia, ya, y tenemos, bueno, acá tenemos un -27, pero si usamos acá ya llega a -15, ¿no? -15 a 20 es más o menos la densidad, la unidad Hounsfield para tejido blando, incluso, no tanto para tejido blando, sino como para líquidos. Ya, entonces, la grasa no debería tener tan pocas unidades Hounsfield, debería estar más o menos en -100, en menos 150 y -90. Entonces, eso ni siquiera lo tenemos que medir porque es muy fácil comparar la grasa visceral no inflamada con la grasa visceral inflamada que está en este caso, ¿no? Si la inflamación está aquí justo en el inicio del colon sigmoides, pues podemos pensar muy altamente de que el problema está en el colon sigmoides, y en la presencia de divertículos y dolor abdominal, pues podemos asumir que es una diverticulitis. Ahora miren esta imagen importante también, que acá sobresale una pequeña colección menos densa que la misma pared del sigmoides, que podría ser una colección pericólica, ¿ya? Eh, y acá justo hay como un nivel y un poco de aire, ¿no? Que podría ser un absceso. Un absceso un poco no tan bien formado, pero algo que está en proceso de formación. Probablemente, y esto explica la presencia de Nemo arriba también en la cúpula diafragmática, algún divertículo se ha perforado, ha liberado aire del colon y también ha generado esta colección pericólica del colon sigmoides. Entonces, aquí ya el diagnóstico prácticamente está hecho, ¿no? Este paciente tiene una diverticulitis del colon sigmoides, y lo difícil que es de las tomografías es más o menos catalogarlo, ¿no? Normalmente decimos de que cuando hay neumoperitoneo tenemos que ponerle Hinchi 4 porque ya hay una solución de continuidad y ya hay escape de secreción fecaloidea o fecal. Sin embargo, vamos a ver de que, bueno, en teoría un Hinchi 4 es quirúrgico. Sin embargo, vamos a ver de que no todos las diverticulitis con neumoperitoneo se manejan de forma quirúrgica, ¿no? En este caso sí, ¿por qué? Porque también hay que mezclar la clínica del paciente, qué tan peritoneal es este abdomen, qué tantas leucocitosis tiene el paciente, si está con fiebre, los marcadores inflamatorios están elevados, hay alteración hemodinámica, hay alteración del lactato. Entonces todas esas cosas van a hacer de que este paciente se vuelva quirúrgico o no. En este caso el paciente fue quirúrgico, fue una diverticulitis, y como estaba perforado lo pusieron como un Hinchi 4, ¿no? Aunque normalmente este, podemos ver también casos en los que hay neumoperitoneo, pero en escasa cantidad, que lo podemos manejar médicamente. Ahora vamos a verlo después. Entonces, miren cómo toda la grasa perisigmoidea está estriada, tiene casi el mismo color del músculo. Entonces, esta es una zona inflamada, tenemos un absceso pericólico acá. Entonces, estamos pensando de que hay una perforación colónica debido a un divertículo perforado, ¿no? Entonces, incluso ya llegando a lo que es la vejiga, el espacio retrovesical, no vamos a ver, vemos un pozo acá de líquido, ya, como les decía, más o menos los líquidos deben estar rondando entre los -10 a -20, 30, entre los -10 hasta los 20, 30 unidades Hounsfield, que es más o menos líquido. Ya, si es un poquito más, ya podemos pensar que es algo más sólido, tal vez como sangre, pero la sangre llega hasta 50, este está en 16. Entonces puede ser el líquido libre que estamos buscando también, que les habíamos comentado, ¿no? Entonces acá hay líquido libre, es muy escaso en fondo de pelvis, y tenemos un absceso pericólico, burbujas de aire, neumoperitoneo, extracción de la grasa perisigmoidea. Esto, estos hallazgos configuran un diagnóstico tomográfico de una diverticulitis aguda, ¿no? Perforada, probablemente un 24, que sumado a la clínica del paciente nos haga pensar de que el paciente requiere sala de operaciones. Entonces, siempre hay que ver eso. Neumoperitoneo, líquido libre, y en la zona del sigmoides, extracción de la grasa o colecciones. Básico y fundamental para diagnosticar una diverticulitis, ¿ok? Entonces, en tomografía no puede fallar el diagnóstico de diverticulitis porque es el mejor examen para verlo. Ya, así que con estos tres hallazgos, yo con seguridad le puedo decir a mi asistente, doctor, este paciente tiene una diverticulitis, probablemente es un Kichi 4, tenemos que programarlo, ¿sabes?
¿Ok? Después hay que terminar de ver todos los hallazgos, o sea, hay que terminar de ver todos los órganos intraabdominales. Al parecer no hay nada más, a veces hay unas hernias por ahí que se nos escapan. En este caso no es el caso del paciente. Si ven acá, el paciente es un poco obeso también, ¿no? Incluso por la tomografía yo puedo inferir que este paciente está con un IMC un poco elevado, ¿no? Imaginen todos estos datos que nos da la tomografía también, ¿no? Es muy, muy interesante. Vamos a pasar con otro caso. Este es el señor Díaz Mariñas. Vamos a ver el desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a siempre buscar esos hallazgos, ¿no? El tema del nemoperitoneo líquido libre y buscar siempre en el sigmoides porque es con frecuencia lo que pasa. Sin embargo, vamos a ver de que no siempre el sigmoides va a ser la única área que genere diverticulitis. ¿Ok? Ese es un caso bien interesante porque este es un paciente que vino con dolor en hipogastrio, ya en el abdomen inferior, y que normalmente el dolor típico de la diverticulitis, el clásico dolor es en fosa ilíaca izquierda, ¿no? El dolor invertido del apéndice que nos hace pensar en diverticulitis por la posición del sigmoides. Sin embargo, este paciente venía con dolor, pero enfatizado más en fosa ilíaca derecha. No pensamos aquí en diverticulitis, pensamos más en una apendicitis. Diverticulitis está dentro de las diferenciales, pero en este caso, pues, la primera causa que podría pasar es que fuera una apendicitis, ¿no? Como vemos acá, vamos a mejorar el tema de la saturación, vamos a poner un poco más claro para diferenciar la grasa intravisceral de la densidad del aire, ¿no? Vamos a ver que acá no vemos burbujas al inicio, una grasa que está muy, muy uniforme, muy homogénea, incluso casi igual que la grasa celular subcutánea. Como pueden ver acá, la densidad es casi la misma. Esto es un hallazgo muy normal, o sea, acá no hay inflamación, no hay perforaciones. Estamos viendo, sí, ya comenzamos a ver que en el colon transverso hay estas burbujitas que alteran la pared del colon, que podríamos atribuirlas a hallazgos de divertículos, ¿no? Pero hasta ahora sin excreción de la grasa pericólica que configura un cuadro de diverticulosis nada más. Son muy escasos, vemos en el transverso, en el descendente no tanto. Vamos a tratar de ver si en el sigmoides hay algo, aparte de los divertículos. Pero bajando nos damos cuenta de que acá hay una señal en el lado derecho, ¿no? Que corresponde a la parte del dolor del paciente. Entonces vamos a primero corroborar que no haya nada en el sigmoides. Como ven, hay pequeños divertículos muy escasos, no son tan numerosos como en el caso anterior. Eh, pero bueno, vamos a tratar de ver también el líquido libre. Pues no vemos líquido libre acá. Ya acá están las vesículas seminales, la vejiga, el recto, la próstata. Pero no vemos ningún líquido. Entonces, vamos a la zona de la fosa ilíaca derecha. Y aquí no vamos a ver primero los divertículos porque estamos pensando en apendicitis, ¿no? Entonces, diagnóstico diferencial. Normalmente, como les decía a los chicos, el apéndice ya lo tienen que ver bajando lo que es el polo inferior del riñón. Vamos a ver el músculo psoas. Y en esta zona de acá, que es el colon ascendente con el músculo psoas, vamos a fijarnos muy bien en esta zona porque esta zona va a ser muy importante para identificar el apéndice. Como hallazgos acá, ya vemos una estriación de la grasa del meso del colon ascendente, ¿no? Interesante. Acá hay inflamación, ¿no? No hay neumoperitoneo. Yo ahorita aquí no veo ni siquiera divertículos, pero veo una estriación de la grasa pericólica en el lado del ascendente. Incluso acá, no sé, voy a ponerle un poco más amplio, podemos ver incluso un pequeño ganglio que podría ser inflamatorio. No, si gustas, incluso lo podemos medir. Eso es lo bueno de tener esta herramienta, es de que tenemos un montón de cositas para hacer un diagnóstico más sensible. Menos de 10 milímetros, es un ganglio pequeñito que puede ser inflamatorio. Seguimos descendiendo y vamos a ver esta estructura que tiene un poco de aire. Yo siempre digo, ¿no? Tiene que tener fin para diferenciarlo de lo que es el ilion, ¿no? Que es lo más común que se equivocan nuestros residentes. Y acá no se ve muy bien, pero esta se configuraría como la punta del apéndice, ¿no? Vamos a ver.
Si podemos dibujarlo, ven, el radián es súper interesante para hacer incluso dibujos de tipificación. Esa sería la punta de nuestro apéndice que llama la atención, no hay mucha estriación, el diámetro del apéndice pues no se ve comprometido, vamos a ver acá, es de 6 milímetros, pues no pasamos los 10, está bastante flaquito nuestro apéndice. Vamos a continuar, aquí vamos a seguir hasta la zona de la base, aquí ya se une y vamos a seguir hasta el ciego. Esta es la zona de la base apendicular. Como ven, no hay estriación periapendicular, el apéndice está súper flaquito, no hay signos de que haya un engrosamiento de la pared ni inflamación circundante, pero llama la atención que en esta zona persiste la inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser hasta estas alturas? Puede ser incluso una colitis, pero tenemos que seguir viendo todo el ciego. Y en esta zona de acá, justo bien abajo, ya a la altura del ciego, vemos de que hay una especie de burbujitas que también alteran la pared del ciego. Ay, perdón. Ok. Entonces, qué interesante que justo alrededor de esto se genere la inflamación, ¿no? Ese paciente tranquilamente, si uno no ve con detenimiento la tomografía, podríamos pensar en apendicitis y verlo, pues, ¿no? Pero como no hay colecciones y solamente hay una inflamación pericecal, lo planteamos, acá está. Esta es la configuración de dos divertículos que están generando inflamación pericólica. Entonces, este caso podría tratarse de una diverticulitis de colon derecho o de ciego, pero es un Kinchi 1, pues no es una inflamación bien localizada. Probablemente este paciente no tenga muchos hallazgos inflamatorios o sépticos y pues esto normalmente se maneja con antibióticos, ¿no? Entonces, interesante descartar el cuadro apendicular por la localización del dolor y identificar este pequeño hallazgo, ¿no? Normalmente los divertículos del colon derecho son menos frecuentes, pero mira, un par de divertículos lo que pueden generar, ¿no? Después, más arriba, el ascendente no tiene ninguna inflamación. Entonces, para repetir y que quede claro, hallazgos que tenemos que buscar: neumoperitoneo, líquido libre, presencia de divertículos y extracción de grasa pericólica. Esta es una tomografía sin contraste, ¿ya? Este también es un paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda y en mi abdomen inferior. De plano nomás, con la saturación que le hemos dado a la imagen, vemos burbujas, ¿no? Burbujas que corroboramos, como les dije, con la herramienta de elipse. Y vamos a corroborar que es también los 800, esto es aire, es neumoperitoneo, son pequeñas burbujas peripáticas. El aire siempre va a estar arriba, siempre va a ir hacia la parte superior del abdomen. Vemos acá aire incluso metido entre la grasa visceral, entre lo que normalmente no debería haber. Vemos varias burbujas y bueno, ya estamos pensando de que si hay un neumoperitoneo, pues hay una perforación de víscera hueca. Por ahí comenzamos. O sea, siempre hay que ser esquemáticos en este tema, ¿no? Un hallazgo, ya podemos usar perforación de víscera hueca, vamos a ver qué víscera se ha perforado. En el contexto de un dolor de fosa ilíaca izquierda, de hipogastrio, pues podemos pensar en una probable diverticulitis. Vamos viendo acá en el colon descendente, bueno, acá en el transverso sí se ven un poco los divertículos, acá se pueden configurar algunos, pero no hay muchos. En el descendente pues no vemos muchos, salvo esta es una imagen muy bonita. Miren cómo sobresale la pared del colon y acá se configura el divertículo, ¿no? Esta debilidad de la pared, ¿no? Excelente, acá se ve muy bien. Vemos de que acá persiste el neumoperitoneo, acá hay pequeñas burbujas, hay pequeñas burbujas alrededor de todo el abdomen, ¿no? Entonces, ya vamos viendo de que comparando la densidad de la grasa visceral, en esta zona hay como un pequeño encendido, ¿no? Una pequeña alteración de la densidad, una mayor densidad con respecto al lado derecho. Entonces, vamos bajando, ¿ya? Entonces, aquí ya identificamos neumoperitoneo, identificamos que el paciente tiene divertículos. Vamos a ver ahora la extracción de la grasa pericólica. Y definitivamente esta zona está bien encendida, ¿ya?
acá hay un aumento de la densidad y estriación de la grasa pericólica justo en el inicio del sigmoides, acompañado con la presencia de divertículos, ¿no? Como ven acá, esas pequeñas bolsitas que sobresalen de la pared. Acá incluso una ya más, un poquito más calcificada, podría decirse que está con una hiperdensidad bien llamativa. Vamos bajando, vemos muchos divertículos alrededor, miren toda esta configuración de divertículos, y vamos a ver si hay líquido libre o no. Podría haber escaso líquido acá, lo que dificulta esta tomografía es que es sin contraste y acá hay un asa que se ha dilatado por alguna razón, que está tapando la visibilidad del líquido en la zona de la pelvis. Ok, acá la grasa, incluso la grasa mesorrectal, no está tan encendida como en la zona del sigmoides. Y acá sí llama la atención, esto es un poco más fino, pero esto de acá, siempre que veamos unas burbujas grandes que no tengan esto de acá, que no tengan una forma muy redonda, pensemos que no es intestino, sino que puede ser una colección o algo así. ¿Ok? Pero siempre hay que diferenciarlas. Entonces, acá yo veo que sí es intestino, acá incluso hay una pared, pero acá comienza una colección con un nivel hidroaéreo bien llamativo que discurre por esta zona. Entonces, yendo más abajo, podría decirse que esta es una colección pericólica. Pequeña, ya vamos para que lo vean bien, vamos a ponerlo con el lápiz. Acá está el lápiz, es esta colección de acá. No tiene continuidad con el intestino, ¿ya? Y discurre hacia la zona, acá está, discurre hacia la zona del sigmoides, ¿no? Esto de acá, pues si no lo identifican bien. Esta es una colección, ¿no? Entonces, es un poco difícil esta toma, no tiene contraste, pero tenemos cuatro elementos importantísimos para la diverticulitis, ¿no? Neumoperitoneo, hay una colección pericólica, podríamos decir que hay escaso líquido, y tenemos la presencia de los divertículos con expresión de la grasa pericólica. Con estos hallazgos no hay duda alguna de que el diagnóstico tomográfico debe ser diverticulitis aguda. ¿Ves? Incluso la colección, ahora que estoy viendo, no, esto ya es intestino, pero la colección se ha metido ahí por encima del sigmoides. Entonces, acá también el cuadro es de una diverticulitis aguda. Combinando la clínica y los laboratorios del paciente, pues podemos decidir la cirugía o no. Vamos con el caso de Álvarez Chávez. Este paciente, como hay una perforación, podríamos incluso decir de que podría ser un Fuchi 4 dependiendo también, o sea, manejo quirúrgico dependiendo de cómo esté, ¿no? Este es el hallazgo tomográfico, pero no olviden que es muy importante la evaluación del examen físico, ¿ya? Ponte que encontremos este hallazgo, pero el paciente no tenga mucho dolor, tenga poca leucocitosis, esté hemodinámicamente estable. Entonces ahí el manejo obviamente va a ser diferente, ¿no? Por eso hay que balancear muy bien y no solo pensar de que la tomografía nos va a dar el diagnóstico, ya, perdón, el manejo. La tomografía nos ayuda con el diagnóstico, pero el manejo lo decimos nosotros con el paciente, no con la tomografía. Como dicen, nosotros no atendemos tomografía, sino pacientes, entonces eso es importante. Bien, aquí vamos a ver otra vez, ¿no? Siempre buscando el aire apenas inician las cúpulas, ¿no? Neumoperitoneo, pequeñitas burbujas, ¿ya? Entonces, a neumoperitoneo, probable perforación de víscera hueca. Dolor en fosílica izquierda, dolor en hipogastrio, pensando en perforación de algún divertículo. Vamos a ver divertículos entonces. Vamos a coger el colon descendente. Ya con la práctica lo hacemos muy rápido esto. Vemos algunos divertículos en el transverso. Vamos a ver si se cumple en el colon descendente, que de hecho es este de acá. Ya. Acá ya nos llama la atención una estriación de la grasa muy cerca al asa delgada y muy cerca a lo que es ya el inicio del colon sigmoides, ¿no? Entonces ya tenemos dos elementos, tenemos peritoneo, estriación, tenemos un tercer elemento que es la presencia de divertículos. Muy bien. Muy tenue la estriación, ya divertículos bastante grandes. Estriación acá, mucha estriación de la grasa. Estas líneas que están acá son muy llamativas, de la inflamación que irrita la grasa pericólica. Entonces tenemos estriación, diverticulitis, neumoperitoneo.
Y aquí tenemos lo que es el líquido libre. Diferencien muy bien esto porque las densidades son distintas. Vamos a ver si el radian nos lo permite corroborar, ¿ya? Porque esta es una tomografía sin contraste, entonces acá no nos ayuda mucho, pero nosotros hacemos un elipse acá, tenemos un min de 21 y acá tenemos uno de 37. Ya, entonces 37 pasando 20 30 ya podemos decir que esto es tejido blando. Entonces podemos decir que esta zona de acá es asa delgada. Ya, a menos que haya un contexto de hemoperitoneo que no la hay en este paciente, esta es asa delgada. Ya, y esto de acá, al tener una media de 21 podemos decir que todavía está en el rango de los líquidos. Ok, entonces eso es importante saberlo, ¿ya? Para diferenciar, porque a veces en la tomo sin contraste no podemos diferenciar los líquidos del asa. Pero acá se ve muy bien, incluso con la práctica ustedes van a ser capaces de diferenciarlos sin necesidad de estar, sin necesidad de estar utilizando las unidades Hansfield. Esta es un asa delgada, esto se ve bastante bien acá, ya, esto es un asa delgada, ya. Y esto de acá es la colección que está por debajo. Entonces tenemos líquido libre, tenemos divertículos, extracción de grasa pericólica, tenemos neumoperitoneo. En contexto de un paciente con dolor en hipogastro focíliaca derecha, con leucocitosis, tenemos el diagnóstico de una diverticulitis. Así de sencillo es hallar la diverticulitis. En este caso tenemos todos los elementos para ponerle mínimo un Hinchi 3, un Hinchi 4, y según la clínica del paciente podemos determinar la opción quirúrgica, ¿no? Entonces, así viendo varias tomografías, cogiendo estos puntos clave, estos elementos, podemos hacer el diagnóstico tomográfico. ¿Ok? Siempre la topografía del dolor es importante porque es como al radiólogo que le tienes que decir qué quieres descartar, pues nosotros también sabemos qué queremos descartar, ¿no? Porque ya hemos visto al paciente, ya le hicimos la anamnesis, ya le hicimos el examen físico, sabemos a lo que queremos ir. Entonces, en este caso siempre nos vamos a ir al lado izquierdo porque es donde normalmente le duele al paciente y según estos hallazgos vamos a hacer el diagnóstico de diverticulitis. Y por último tenemos acá un ejemplo, no encontré muchos hinchis 2, encontré esta tomo que ya de por sí está drenado, pero vamos a comenzar a ver, que el diagnóstico de hinchi 2, que es un absceso ya distante, ya pélvico, intraabdominal o retroperitoneal, pues a veces se tiene que drenar, ¿no? En su mayoría de casos, dependiendo de la longitud. Aquí este paciente no vemos neumoperitoneo, eso sí es una imagen contrastada bastante buena. Vamos a ponerle zoom. Y vamos a ir a la zona del lado izquierdo, que es la que nos interesa. Colon descendente, ¿ok? Y aquí vemos una extracción con una colección, acá, que está bien pegada a la pared, ¿ya? Que incluso podría hasta incluso comenzar a disecar la pared. Esta colección es fluido, queremos verificarlo, podemos usar el elipse, ¿ya? Normalmente debería estar entre -10 a 30, tenemos 12, confirmamos que esto es líquido. Entonces, esta colección unida a una extracción de la grasa pericólica y tenemos que ver divertículos acá. Y pues si los hay, acá hay un divertículo, acá hay otro. Aquí ya van a ver el drenaje, lamentablemente ya esto está drenado, pero aquí el sigmoides tiene muchos divertículos, ven un montón de burbujitas. Divertículos, extracción de grasa pericólica y una colección interasas hacen el diagnóstico de diverticulitis, en este caso un Hinchi 2, que el manejo es con drenaje percutáneo. No vemos en fondo de sacodula, esta es una dama, acá está el útero, sí es Mercedes, acá está, ¿ven? No vemos líquido en fondo de saco, el mesorrecto no está comprometido, pero tenemos divertículos en la zona del sigma y tenemos una colección en esta zona de acá. ¿No? Entonces es una colección distante. Podemos decir que este caso es una diverticulitis de Hinchi 2, ¿no? Una diverticulitis aguda Hinchi 2. Y acá está el REM percutáneo. Pues no sabemos que es un REM percutáneo porque es un pigtail, tiene la forma de una colita de chancho, ¿ya? Por eso es un pigtail y bueno, ese es el manejo que normalmente se le da a estos pacientes, ¿ok? Muy bien, no sé si tienen hasta ahora, chicos, alguna pregunta sobre hallazgos tomográficos de diverticulitis. Creo que me he pasado 6 minutos. Diego, una consulta. Con respecto a la clasificación tomográfica de la diverticulitis, ¿hay alguna forma para poder diferenciar un INCHI 3 de un 4?
desde el punto de vista de imágenes? Bueno, desde el punto de vista de imágenes, creo que la diferencia trascendental es la presencia de neumoperitoneo, ¿no? Eh, Clasificarlo es bien difícil, Doc. Sobre todo hemos tenido muchos problemas en el hospital porque no clasificamos bien el hinchi que corresponde, pero la disrupción del divertículo, la perforación del divertículo, en teoría generaría neumoperitoneo y haría de que nosotros pensemos que es un hinchi 4. Ahora, el problema es de que hay perforaciones que se sellan también. Al momento de este, hacerle la tomografía al paciente, vemos neumoperitoneo en muy escasa cantidad, a veces es una perforación pequeña, la bloquea el epiplon o las asas intestinales y pues no hace la peritonitis fecal tradicional que normalmente vemos, ¿no? O a veces hace una colección y se queda ahí, pues, ¿no? Entonces sí es un poco difícil diferenciarlo, pero como hemos visto, hay neumoperitoneos que a veces hemos tenido pacientes con neumoperitoneo muy pequeños que los hemos manejado incluso médicamente porque el paciente tenía las condiciones para soportar ese manejo, ¿no? Y Gracias. bueno, sí, bueno, la presencia de líquido libre ya te hace pensar mínimo en un 3 también, pues, ¿no? La mucha cantidad de líquido, ¿no? No solo en un pozo, sino no solamente en la pelvis, sino también en las correderas, parito cólico derecho, izquierdo, eso también, pues, ¿no? Creo que hay una pregunta en el chat. Si le puedes revisar, por favor. Sí, voy a leer un ratito, a ver. Ah, está Guillermo. Sé que pueden haber asistentes a la presente reunión de diferentes hospitales. De rutina piden tomografía con contraste sin contraste. Obviamente, sabiendo que el paciente no es nefrópata alérgico, ¿qué elegirían en servicios de emergencia o cuando estén de guardia? Y si tienen la necesidad de pedir una tomografía. Ah, esto creo que es para gente que no es del hospital, que no tiene tomografía como recurso, entiendo. Porque nosotros el protocolo siempre es tomografía contrastada, pues, ¿no? Es lo ideal. Incluso me llama a mí la atención, hay hospitales que tienen tomógrafo y no usan el contraste todo el tiempo. Y no sé si tienen alguna experiencia de otros hospitales, la verdad. ¿Qué sabemos que puede tener mucho aristas? Ah, ya. Creo que es para el público, Doc. De rutina piden tomografía con contraste o sin contraste. ¿Qué elegirían en un servicio de emergencia o cuando estén de guardia y tienen la necesidad de pedir una tomografía? ¿Tiene alguna opinión, Doc? O sea, ¿qué tan relevante es la tomografía para una diverticulitis aguda? Yo creo que va desde el punto de vista de la factibilidad, porque hay algunas contraindicaciones con el contraste que tenemos en el hospital, por ejemplo, con respecto a la creatinina. Si un paciente tiene una creatinina de 1,8 o más, creo que nuestro límite es 1,4 y ahí ya no nos aceptan contraste. En todo caso, siempre la imagen nos sirve para de alguna manera clasificar y definir alguna actitud diagnóstica y quirúrgica, ¿no? Entonces, ayer creo que lo comentaba la doctora Ángela Basurco, que efectivamente haciendo unidad clínica, una tomografía sin contraste por las limitaciones, digamos, de factibilidad, nos sirve, ¿no? Porque nos da un mapa dentro del el abdomen y lo que está sucediendo. Sin embargo, el protocolo ideal sería pues que sea con contraste, ¿no? Que es la mejor manera de definir estructuras, como tú bien lo has dicho. Pero creo que por ahí va la pregunta del Sí, doctor sí. Reyes Gamonal. Creo que una tomografía sin contraste es mejor que no tener nada. Entonces, si no hay disponibilidad de contraste, igual nos va a servir. Y que incluso con con el Radian que es libre, podemos